Etapa de la Gracia Central, 1903 a 1917. Dios es amor. El año de 1903 para Conchita tendrá un aspecto especial, sintiendo todavía la honda sensación de vacío que le dejara la muerte de Pancho. Va a ser iluminada por una serie de luces sobre la esencia de Dios. Va a recibir intuiciones muy claras sobre la redención, sobre lo que es Dios. Entiende que en Él todo es amor. Anota que esto lo ha oído y lo ha dicho 1000 veces, pero este nuevo conocimiento fue algo sobrenatural, un movimiento que la hizo estremecer, una luz tan brillante como un relámpago. Vio, sintió, entendió o comprendió. Aquí los místicos no pueden precisar exactamente qué clase de revelación fue, pues es todo eso a la vez: ver, sentir, entender, recibir, pero también no es nada de eso. Como Dios es amor, no solo que tiene amor, sino que Él mismo es el amor eterno, amor increado, el amor infinito. Por eso sintió así, como todo lo bueno desciende de Él. Además, Conchita entiende cómo las almas de los hombres y las mujeres son de Dios. Entendió cuánto vale un alma, pues éstas nacen del amor y para eso son creadas. Son inmortales por ser fruto de la Santísima Trinidad. Y luego saca una consecuencia extraordinaria para ella misma. Yo siento como que el amor de mi marido, madre, hijos y familia y a todo lo material se ha concentrado en uno solo, en Dios. Oh, yo no sé qué siento al vislumbrar aquel eterno fuego que hizo producir la creación, efectuar la redención, que fundó la iglesia y la sostiene, y que inflama a todos los corazones, y el que es el amor. ¿Quién es sino el Espíritu Santo, término del amor? Él inspiró la creación, la redención, la encarnación, la muerte de cruz, el reinado del dolor, el apostolado de la cruz. Cuenta de Conciencia 18, 5 al 14. Para ella, sus relaciones, sus actos, sus aspiraciones no están sino en una sola realidad que la sobrepasa: Dios. Esto se llama ser una persona integrada. Tiene un principio integrador. El santo leño de la cruz. El sufrimiento de Conchita va a continuar hasta más allá del año de 1903, en el que recibe la gracia de la unión de voluntades. Conchita va a ser puesta a prueba hasta límites insospechados. Muchos de los sufrimientos de esta época entran en el género de purificaciones pasivas y en el dinamismo interminable de la transformación en Cristo. Con motivo de la muerte de su esposo Francisco y más adelante la de su hijo Pedro, Conchita va a ser llevada también hasta los límites. Hay una percepción muy dolorosa que a la vez asusta y amenaza. Existe un desnivel entre la promesa hecha por Dios y la realidad que ella vive. La constatación desgarra y no se acepta sin angustia. Pensemos en el padre Abraham, que recibe la promesa de Yahvé de tener una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Solo tiene un hijo, Isaac, y éste le viene pedido en sacrificio. Estos hechos hacen surgir preguntas capitales. ¿Por qué no interviene Dios? ¿No lo prometió Él? ¿Dios me ama? ¿Me ha engañado? ¿No lo inventé yo? Por estas fechas, enero de 1903, en que Conchita está sumida en ese mar de dolor y de amor, cuenta que una vez que iba en el tranvía, de repente oyó la voz del Señor que le dice: tú incendiarás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo y los herirás
con el santo leño de la cruz. Cuenta de conciencia 18-15, enero de 1903. Conchita se queda confundida. No entiende qué sentido pueda tener aquello, pero al fin cae en la cuenta de que ella es solo instrumento en las manos de Dios. Pronto lo experimentaría con un encuentro no planeado. Un encuentro fecundo. El 4 de febrero de 1903 tiene un encuentro que ella llamará providencial con el superior de la comunidad de los padres maristas del Colegio de Niñas, el padre Félix Ruggier, sacerdote auvernés. Él va a quedar indisolublemente unido a la obra y a la persona de Conchita. Con la madurez que dan los años, Conchita escribió en su cuenta de conciencia: hace hoy 22 años que me llevó Dios por primera vez con el padre Félix. Sin conocerlo, de aquella manera providencial, fue un encuentro que Dios tenía determinado desde toda la eternidad. Bendito sea. Este es el escogido para que funde el oasis de los hombres, me dijo en aquel entonces mi Jesús. Y 10 años de ausencia, y 22 de pruebas hasta que ahora ya es de la obra con derecho, y por las vías de la obediencia, como me dijo mi Jesús que sería, y como el Padre ofreció no separarse de ella. Aún en estos días en que nada se consiguió en Roma, él estaba dispuesto a dejarlo todo y a volver con los suyos, concluido el plazo del permiso. Qué hermosa es la rectitud que Dios siempre bendice. La fecundidad de este encuentro, sellado por la presencia dinámica del Espíritu de Dios, será trascendente en la vida de Conchita por varios motivos. Encontrará en el padre Félix un apoyo total a las obras, un sacerdote que la va a entender en lo que vive y que valorará con gran respeto y admiración la obra de Dios en ella. Pero esta amistad muy pronto será también una fuente de intensos sufrimientos. Se rompe la cadena. Dice el dicho popular que la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, y aunque parece una verdad de perogrullo, así suceden las cosas. En una cuestión tan delicada como es la dirección espiritual, por lo que tiene de íntimo y de, si podemos hablar así, intromisorio, y más en una época en donde la palabra del director era tomada como la misma palabra de Dios, y más todavía por una persona tan intensa y fuerte como el padre Mir sobre una persona tan dócil y delicada como Concepción. Fue una verdadera metida de pata o falta de prudencia para los más cultos del padre Mir haber hecho ese voto de dirección perpetua. Creo que en justicia podemos decir que el padre Alberto Mir ayudó mucho a Conchita, pero a la vez también podemos decir que la ayudó por usar una figura con el chicote en la mano, como que ese era su estilo. Basta para comprobar que esas afirmaciones no son exageradas con leer un libro que publicaron las religiosas de la Cruz llamado El Libro del Oasis, que es una crónica de los primeros tiempos de la naciente congregación, escrito por Virginia Rincón Gallardo. Ahí se narran las peripecias que vivieron las primeras religiosas con nuestro Padre, como le llaman a Mir. En la crónica se pinta de cuerpo entero al fundador, un hombre de carácter difícil y voluble, exigente, controlador, misterioso, descontentadizo, imprevisible, meticuloso hasta la náusea, resentido y, eso sí, muy piadoso. ¿Habrá caído en manos de algún psiquiatra? Algunas religiosas de esta congregación quieren rescatar la figura del padre Mir. Les aconsejo que lean con espíritu crítico el mencionado libro y que se pregunten para qué serviría dicho rescate si no decimos una verdad objetiva sobre el padre Mir. Quizá
no hayamos sabido ver con claridad esa personalidad tan compleja. También puedo decir que esta visión que comento se acerca más a la verdad histórica que un romántico reconocimiento por la manera en que el padre Mir reaccionó a la ruptura con Conchita. Ahí también se retrató de cuerpo entero, resentido, falso, poco noble. Los documentos existen y no los podemos eliminar. La ruptura se dio así. El propósito general de la Compañía de Jesús, el padre Luis Martín García, había prohibido al padre Mir que siguiera trabajando en las obras de la cruz y que dirigiera espiritualmente a Conchita. Los motivos por los que se llegó a esta decisión son largos de explicar, pero basta saber que así estaban las cosas. Conchita no lo ignoraba, pero Mir, por su propia decisión, continuaba haciendo las dos cosas que no debía, pero ocultándose para que no lo supieran sus hermanos de comunidad y sus superiores. Conchita le sugirió más de una vez que aclararan las cosas con el padre provincial de los jesuitas y que se ajustaran a la obediencia. Pero el padre Mir se enfadaba grandemente y reprendía a Conchita. Desde luego, para ella comenzó un sin vivir. Además, agreguemos que el jesuita le había impuesto la orden de no exponer dudas a ningún sacerdote. Conchita ya se había dado cuenta que el carácter clandestino del padre Mir no le caía nada bien al suyo, pero se culpa ella por débil, por condescendiente, y dice que el padre la regañaba hasta enfermarse. Lo disculpa, pues, siente que el dirigido siempre debe humillarse. Estando en ese tono las cosas, el padre Mir fue mandado a Oaxaca, precisamente con la idea de apartarlo de aquello que no quería abandonar, es decir, Conchita, el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Pero así y todo, continuaba la correspondencia con Conchita y teniendo injerencia en el oasis de mujeres. Cuando Conchita conoció al padre Félix, le habló del oasis de hombres que estaba por fundarse y viendo su interés y docilidad, le pide que vaya a Oaxaca para conocer al padre Mir y le explicara todo. Hasta allá va el padre Ruggier. Conoció a Mir, quien le dio ejercicios espirituales. El jesuita quedó gratamente impresionado del padre francés. Le escribió a Conchita diciendo con entusiasmo: 100 hombres como este pegarían fuego al mundo. En cambio, el padre Ruggier se extrañó mucho de que el padre Mir le diera ciertas recomendaciones sobre el oasis y algunas facultades que le concedió para entrar en él, de tal manera que el padre Félix intuyó que el padre Mir se estaba saltando la autoridad del arzobispo de México y de su provincial. Cuando el padre Ruggier regresó a la capital, le contó a Conchita sus dudas sobre la conducta del jesuita. Entonces, Conchita confirmó lo que ella misma estaba sufriendo, que el padre Mir desobedecía. Ignorante de estos diálogos en Oaxaca, el padre Mir estaba feliz de haber conocido al misionero francés y escribió a la superiora del oasis del que se sentía dueño y señor, diciéndole que al padre Félix sí podían aceptarlo como director espiritual. Cuando la superiora del oasis le comunicó esto al padre Félix, él le dijo que aceptaría el nombramiento si el arzobispo se lo daba. Y entonces pronunció su famosa frase: «Yo no quiero entrar por la ventana, sino por la puerta». La superiora, madre Julia Navarrete, se sorprendió ante lo que le pareció una extraña respuesta y rápido se la comunicó al padre Mir. Este actuó de inmediato. Le dio a Julia la orden de no dejar entrar al convento ni al padre Félix ni a Conchita. Y entonces le escribió a Conchita, ahora hablándole mal del padre Félix y amenazándola con la condenación eterna si no se alejaba de él, y directamente le prohibía que fuera al oasis. Conchita
quedó absolutamente desolada. Entonces, ella le habló claro al padre Félix, en el sentido de exponerle el cambio de opinión del padre Mir, y le contó lo del voto que la ligaba perpetuamente a él en la dirección espiritual. El padre Félix le dijo que le parecía que tal voto era nulo, pero para asegurarse le ofreció que lo iba a consultar. El padre Félix consultó a 4 teólogos y desde luego que opinaron que ese voto no existía, es decir, era nulo. Entonces le informó a Conchita el resultado de esas consultas. Más aún, el padre Laureano Vérez, jesuita, fue consultado por Conchita y éste le dijo que el tal voto era una barbaridad, asegurándole que era nulo. Además, el padre Laureano le recomendó que tomara al padre Ruggier como director espiritual. Mientras tanto, el padre Mir reaccionó escribiendo a Conchita una carta muy reveladora. En ella le dice que desde que conoció al padre Félix, el diablo se había metido y que ella podía perderse si no obedecía. Conchita, en el colmo de la angustia, consultó de nuevo al padre Vérez y éste le dijo que no hiciera caso de lo que le escribiera el padre Mir. Conchita, no queriendo faltar a la voluntad de Dios, hizo otras consultas con los mismos resultados. Le costó trabajo encontrar la paz, pues el rompimiento por parte del padre Mir era muy violento. Finalmente, se decidió a escribirle al padre Alberto Mir el 21 de mayo de 1903, dándole las gracias por sus atenciones y por todo el bien que le había hecho, pero cortando la dirección espiritual hasta que los superiores le dieran permiso a él. La respuesta del padre Mir fue tremenda, pues le presenta su decisión como una ruin infidelidad a él. Inocente, que por ti he sufrido y sufro. Esta carta fue la última que le escribió a Conchita. Ella tuvo que ser sostenida por la fuerza moral y apoyo tanto del padre Félix como de otros sabios hombres de iglesia, que le hicieron ver la sutil manipulación que empleaba el padre Mir. No es posible ignorar la gran cantidad de textos que quedaron de esta relación entre el padre Mir y Conchita. Ella abunda en decir, a lo largo de 10 años, que se sintió entendida, comprendida, adivinada, que creció y que pudo avanzar. Y todo esto es verdad. Hubo un gran cariño y gratitud de parte de Conchita hacia el padre Mir, y quizá, tal vez, también él la estimó y valoró, pero la relación, por decirlo así, tuvo una evolución, se desgastó y llegó a ese final abrupto por el carácter del padre Mir. Además, Conchita tuvo pocos parámetros para comparar y cuando los tuvo, no creo que hubiese jamás regresado a ese estilo que le forjó a martillazos. La dirección del padre Félix. El 9 de junio de 1903, Conchita obedece tanto al padre Laureano Vérez, sacerdote jesuita, como al obispo Leopoldo Ruiz y Flores, obispo de León, que se había acercado a ella y al padre Félix y quien sería, a lo largo de los años, amigo y bienhechor insigne de las obras de la cruz y posteriormente director espiritual del padre Ruggier. Obedece tomando como director espiritual al padre Félix Ruggier, sacerdote marista. Dicha dirección será muy breve, ya que el padre marista, en julio de 1904, decide ir a Francia a solicitar a sus superiores la fundación de los religiosos de la cruz. El tiempo en que Conchita estuvo dirigida por el padre Félix le aportó la paz, la libró de la opresión de sentirse clandestina, de dudar si estaba haciendo la voluntad de Dios al seguir dirigiéndose con el padre Mir, quien tenía una expresa prohibición de hacerlo, y desde luego experimentó la manera más suave de acompañar un proceso espiritual al estilo de la escuela francesa de espiritualidad en la que el padre Ruggier había sido formado. Ella siente que crece en el amor a Jesús y a María.
un golpe a las obras y al corazón. El 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen del año de 1904, el padre Ruggier parte desde Veracruz a Francia para entrevistarse con su superior general, padre Antoine Martín, para pedir permiso de fundar la Congregación de los Religiosos de la Cruz. Conchita se queda pues sin su director espiritual. Por carta, Conchita se entera de las gestiones de su director. Estas no podían haber resultado más negativas. No le dan el permiso de fundar. Le prohíben toda comunicación con ella. Le mandan que se olvide de esos proyectos y lo envían a Barcelona a dar clases a niños. Conchita sufre una tremenda decepción. Por su parte, el padre Félix, destrozado interiormente, pero dispuesto a obedecer, le dice a Conchita que no se quede sin director espiritual y le recomienda que busque al padre Emeterio Valverde Telles, gobernador de la Mitra de México. Una nueva y breve dirección. Conchita inicia esta nueva dirección espiritual atribulada por lo que significaba para ella esa negativa antes mencionada. Don Emeterio la escucha con mucha deferencia y le confirma que todo lo que ha vivido es de Dios, pero muy pronto el padre Valverde tiene que dejar la dirección de Conchita, pues debe partir a Roma con el obispo Leopoldo Ruiz y Flores, quien lo invita a acompañarlo para solicitar a la Santa Sede la fundación de los Religiosos de la Cruz y de paso negociar el permiso para el padre Ruggier ante sus fundadores. Estos dos buenos eclesiásticos estaban convencidos que los futuros religiosos de la Cruz serían unos sacerdotes que desagraviarían a nuestro Señor por los pecados de los sacerdotes, procurarán el culto al Espíritu Santo, a la Sagrada Eucaristía, y desarrollarán en las almas el espíritu de amor y sacrificio. Nuevos derroteros espirituales. Ya podremos suponer lo que esta nueva pérdida acarreó a Conchita. Apenas empezaba con el padre Emeterio cuando de nuevo se ve sin dirección espiritual. La Nochebuena de 1905, en el oasis de las Madres de la Cruz, Conchita conoció al padre Maximino Ruiz. Poco tiempo después lo volvió a encontrar a raíz de la muerte de doña Clara Arias, su madre. Ahí le habló de las obras de la cruz. Lo toma como su director espiritual en junio de ese mismo año. La dirección espiritual del padre Maximino va a procurar muchos sufrimientos a Conchita, porque ella se encontraba, podemos decirlo, en las alturas místicas, y él en ocasiones no le entendía. Por ello, quizás se desentendía un poco y tomaba su distancia. En su experiencia, fue llamado el hijo del dolor. Sin duda alguna, al padre Maximino le tocó la etapa espiritual más alta de Conchita, y aquí podemos admirar la pedagogía de Dios que quiso darle a Conchita, esa especie de prueba que se inscribe en el marco de preparación a una nueva infusión de gracia. Con todos estos acontecimientos, Conchita se preparó para recibir su gracia central, aunque no lo supiera. Dios la había llevado paso a paso como una niña. Su corazón había sido acrisolado y purificado por innumerables pruebas para recibir al que es pureza. Como preparación consciente, cada año hacía sus ejercicios espirituales, renovaba su entrega y procuraba vivir cada día con coherencia su amor al crucificado. Se interesaba por los negocios de su amado. Así, escribe con la pasión de una enamorada. Me siento en conciencia toda ternura para los demás, pero más que para los cuerpos, para las almas. Las almas, es así que me roban el corazón, pero me lo roban de una manera muy rara, no para satisfacerlo, sino para regalárselas a mi Dios. Como no tengo nada, ni valgo nada, me muero por las almas
y más por las almas puras, para mi Jesús, puras y crucificadas, aunque no puede haber pureza sin sacrificio. Yo tengo un martirio, el martirio del amor, en 1000 formas en mí y en las almas. Sufro terriblemente al ver cómo las almas no aman la cruz, no pesan sus riquezas, no aman el dolor, no ambicionan el padecer, cómo ven lo blanco, negro y viceversa, huyendo de la cruz. Ese engaño lamentable me consume, y como me encuentro impotente para destruirlo, anhelo almas que vuelen con este espíritu a arrancar la venda de muchos corazones, enamorándolos de Dios. Cuenta de Conciencia 21, 317 y 318, agosto 28 de 1905. Como le había sido anunciado cada año, esperaba algo especial, pero nada sucedía. La gracia central. Hemos visto cómo desde 1897 Conchita había entendido que el Señor le daría una gracia relacionada con el Verbo encarnado. Ella no sabía de qué se trataba. Pensó que se realizaría inmediatamente después de su anuncio, cosa que no sucedió. Los ejercicios que Conchita va a hacer el año de 1906 serán determinantes en su vida espiritual. Pocos días antes de comenzarlos, se encuentra muy mal de salud, agitada, además con fuertes penas interiores. Siente que Jesús se le esconde y no le habla, y a esa sequedad se agregan las continuas enfermedades del cuerpo. Intuye que tal vez la gracia que el Señor le quiere otorgar en los ejercicios es precisamente una buena preparación a la muerte. El día 17 de ese mismo mes, anota: sigo mala, no puedo más. Encontrándose en ese estado, el día 20 de marzo por la tarde se dirige a la Casa de las Religiosas de la Cruz, en la calle de Mirto, Colonia Santa María la Ribera, para entrar en ejercicios espirituales que da a la comunidad el padre jesuita Mariano Duarte. Conchita tenía miedo de que su salud tan quebrantada le impidiera hacer como es debido a estos ejercicios. El día 21 comienzan propiamente los temas de los ejercicios. Conchita empieza haciendo un profundo examen de conciencia, repasando todos los dones que ha recibido de Dios providente. La meditación del día siguiente, 22, es sobre el pecado de los ángeles, que es el pecado de la soberbia. Entonces, Conchita recuerda cómo, en medio de los teatros y bailes, de todas las banalidades de sociedad a las que estuvo sujeta por su condición social y por dar gusto a su marido, Dios siempre estuvo presente, inspirándole caridad y sacrificios. El 23 reflexiona sobre la muerte, su propia muerte, esa espantosa realidad que ha visto tan cerca varias veces. Exterioriza sus sentimientos de confianza hacia Dios, ya que ve la posibilidad muy cercana. Piensa que el tiempo que le resta quiere emplearlo en llevar una vida nueva, de un fervor renovado, pues cree que su vida pasada ha sido de tibieza, de comodidad y, como ella dice, de tierra. Llega el día 24 de marzo. El padre Duarte le habla sobre el reino de Cristo y Conchita. Con sencillez, anota que la plática se le hizo encantadora, pero a mí no me hizo impresión. Esto lo atribuye a que ya es, desde hace tiempo, toda de él. Pasan después a meditar sobre la encarnación del Verbo y ahora escribe: esta meditación sí que me hace estremecer. Ella piensa que no ha sabido corresponder a su verbo y se siente avergonzada. El quinto día de los ejercicios, el 25 de marzo de 1906, Conchita escribe en su cuenta de conciencia: el milagro de la gracia extraordinaria de su vida, el eje de todo su camino espiritual.
temblando de vergüenza, anonadada, machucada hasta el polvo. Oh Dios mío, vengo hoy con el alma llena, como una fuente que se derrama, porque no tiene cabida para contener el caudal de agua con que se siente desbordarse. Así vengo hoy, llena y avergonzada, a vaciarme en el papel. Oh Señor, ¿y quién será capaz de penetrar tus designios y de agradecer tus bondades? Antes de la misa, postrada ante el sagrario, me humillé cuanto pude, le pedí perdón, le renové mis votos, le ofrecí no llenar mi corazón así de tierra como hasta aquí, y así vacía lo recibí en la comunión. Quería decirle muchas cosas en el Incarnatus, y ni supe a qué hora, con que en los primeros momentos de la misa voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto a mí y escuchando su divina voz que me dijo: oh Dios mío, ¿será verdad? Pero ¿cómo no? Si te siento, si te toco, si te estoy amando aquí, como si acabara de comulgar, Jesús de mi alma. Encarnación mística. Aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de 1000 modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Y sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome, continuó: no es así. De otro modo, además, hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón, me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti, y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real, digo sus efectos, porque yo no me puedo mermar. Y continuó: esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradécela. Pero Señor, me atrevía a decirle, ¿qué lo que me habías ofrecido, lo que me habías pedido, no eran unos desposorios? Esos ya pasaron. Esta gracia es infinitamente mayor. ¿Es el matrimonio espiritual, mi Jesús? Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú, como en una misma sustancia, no dándome tú la vida, sino yo a tu alma. Es una compenetración que no puedes entender, y esta es la gracia de las gracias. Y entiendo sin querer entender, y fría y anonadada, y le dije: ¿estás niñito en mi alma, mi Jesús? Yo no solo puedo encarnarme de niño, sino de la manera o tamaño que me plazca. Esta es una unión mística muy grande, continuó, y elevada, la más grande que puede existir, y no es de otro modo a la del cielo, salvo que entonces se descorre el velo de la divinidad. Pero como la divinidad no se aparta de mí, la unión, la estrechez de la nada con el todo es lo mismo, y yo sentía de veras una unión con él, viva y palpitante en mi alma con los efectos que deja la comunión, pero más intensos, y le dije sin embargo: ah, mi Señor, si será todo imaginación y mentira. Por los efectos posteriores lo conocerás, me contestó, y prosiguió: qué fidelidad exijo de ti. Llevarme siempre con presencia real, efectiva en tu alma. Oh, qué gracia de predilección. Contigo he derrochado mis gracias, porque en tu alma he tenido un fin. Pero si yo no merezco eso, mi Jesús, nadie lo merece. Ámame, me decía con su voz encantadora. Imítame,
no te apartes de mí. Esta clase de unión es muy honda, es muy íntima, y si tu alma me es fiel, será eterna. Tú creíste que te ibas a morir al concederte el favor que te había ofrecido, y yo te doy una nueva vida. Aspírala, es de pureza, es santa, es la vida de tu Jesús, es el mismo que es la vida. Tu Verbo, que desde toda la eternidad te amaba y te preparaba este día. Me dejó este favor inmenso, llena de santo júbilo, de paz y bienestar indecible, pero el cuerpo rendido, agotado, no sé cómo decir, y hasta ahora, en los momentos que escribo, no me ha dejado esa viva presencia de Jesús, como si acabara de comulgar, sintiendo sus efectos en el alma, que son estos. Cuenta de Conchita 22, 168, 171 a 177, marzo 25 de 1906. El impacto de esta gracia en Conchita fue enorme. Es una gracia de unión que Dios le concedió, adaptándose a su persona, es decir, una madre en toda la extensión de la palabra. Esta unión se expresa a través de la analogía de la encarnación mística, de la estrechísima unión entre una madre y su hijo cuando está en el seno. Es la cima de las gracias místicas que para Conchita llegó en esta forma. Ha llegado a esa unión transformante con Cristo en la forma de relación maternal. Análogamente, podemos decir que es el misterio eclesial de la Iglesia Madre, para la cual Conchita ha sido escogida. Por eso esta gracia tiene como acento las características del amor maternal hacia el Verbo encarnado. Esa experiencia de ser madre era la vivencia más profunda que había tenido Conchita en su vida familiar, y ahora ésta se transforma, amplía y traslada, por efecto de la gracia mística, a su vida espiritual. La encarnación mística, que en su momento desconcertó a teólogos y maestros de la vida espiritual, tiene su raíz y fundamento escriturístico, teológico y patrístico en la experiencia de la Virgen Madre en el caminar de la Iglesia y de la propia alma, llamada a ser morada de Dios. La cadena de amor. 2 días después de haber recibido la encarnación mística, Conchita escucha estas palabras de boca de Jesús. Yo, desde que encarné en el seno purísimo de María, compraba gracias y quiero que tú, transformada en mí, es decir, viviendo de mi vida, no hagas ya otra cosa. Debes olvidarte de ti, arrojada en mis brazos y de día y de noche, ofrecerlo todo por la salvación y perfección de las almas. Cuenta de Conciencia 22, 203, marzo 27 de 1906. Y recibe una orden de parte del Señor. Mira, vas a hacer una cadena. Cada hora de tu vida será un eslabón de oro, ofreciéndola con esa intención. Quiero que no se corte hasta tu muerte, y este será tu examen particular. Verás si todas las horas has ofrecido con esta santa intención, llenándolas por supuesto de actos relativos a ello. Cuenta de Conciencia 22, 204. Esto, más adelante, será conocido como la cadena de amor. Será un instrumento que el Señor le da a Conchita para de una forma práctica poder vivir la gracia que se le estaba otorgando. De manera muy sintética, diremos que esta cadena será también el modo como Jesús la enseña a permanecer unida a Él, a ofrecerse constantemente con Él y en Él. En pocas palabras, de ejercitar eficazmente su sacerdocio bautismal. Despunta aquí y ahora una nueva espiritualidad laica que no existía en esa forma y de ese modo. Y como todas las gracias que Dios le da a Conchita
le asegura que esta cadena no es para ella sola, sino para las obras de la cruz. Se plantea, pues, la necesidad de que muchas personas sigan este camino. Tras de ti irán miles de envueltas en la cruz y heridas con ellas. Me darán gloria. Con esta herramienta, Conchita va a tratar de vivir este don como parte central de su vida. La floración de la gracia central. Conchita va a vivir, a raíz de esta experiencia mística, nuevos aspectos que son el inmediato fruto del don concedido. En términos generales, podemos decir que esta gracia le es otorgada para realizar la unión transformante. Con la encarnación mística, Conchita se va a relacionar ahora con el Verbo encarnado de una nueva manera, con el matiz del amor maternal que ella conocía también gracias a su experiencia de haber parido, alimentado, formado y educado a 9 hijos. Con ese amor tratará a su Hijo Jesús. El 2 de febrero de 1907, Jesús le dirá: yo, en cierto sentido, he venido a ser hijo de tu corazón, y mira a cuánto llega mi amor por las obras. Todos tus hijos espirituales, por mi unión mística en tu corazón, adquirirán un nuevo parentesco espiritual, es decir, un nuevo grado de unión conmigo, como si tu corazón, hija, fuera mi madre. Y quiero que sea, pero como fue el de María, con sus mismas virtudes y cualidades. Imítala, estúdiala y modela tu corazón con esta bella imagen. Cuenta de Conciencia 25, 126 al 128, febrero 2 de 1907. Aquí es María, modelo eximio, tipo acabado de la Iglesia. Esa es la propuesta que Jesús le hace. ¿Cómo no pensar en el Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, capítulo 8, números 52 al 69? Faltaban todavía casi 60 años para que la Iglesia propusiera este modelo a todos los cristianos y además recorrerá dentro de esta Via Incarnationis 3 etapas que resumen y centran el sentido de su gracia capital. Esto, por supuesto, que se irá desarrollando en el espacio de toda su experiencia espiritual. A. Experiencia sacerdotal. El día 2 de febrero de 1907, fiesta de la purificación de la Virgen, el Señor le dirá a Conchita: el misterio que se celebra hoy concreta tu misión, la cual es ofrecer constantemente la víctima en tu corazón para que sea inmolada a favor del mundo. El dolor que esto produce es un dolor santo, sublime, especial y purísimo. Tú debes siempre ofrecerme al Eterno Padre para ser crucificado, y desde luego lo soy en tu corazón. Me crucificas en el sentido que lo hace el sacerdote en el altar. Cuenta de Conciencia 25, 124 a 126. Es la invitación a ejercer constantemente en unión con Cristo y María su sacerdocio bautismal a favor del mundo. B. La experiencia eucarística. Conchita es invitada a repetir constantemente la fórmula de la consagración eucarística, así en primera persona, cosa atrevida, aún hoy, que quizá también sorprendió a los directores espirituales de Concepción. Hija mía, me dijo, quiero que digas a menudo y sobre todo en tus dolores estas palabras con una voluntad amorosa. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ofreciéndote al Eterno Padre en mi unión. ¿No recuerdas que eres hostia y que debes ser víctima? Mira, desde la encarnación mística
Tu cuerpo es como mi cuerpo y tu sangre es como mi sangre porque yo tengo la propiedad de transformar. Esta es la cima de la vivencia bautismal, con este matiz sacerdotal tan propio de la espiritualidad de la cruz, sacerdote con el único sacerdote y víctima con él. Sé en unión con María. Para Concepción Madre, no habrá mejor compañía y modelo que la de María Madre. Por eso, Jesús le va a insistir en varias ocasiones que mire, estudie e imite a su madre en relación a su hijo. María me sacrificó a la voluntad del Eterno Padre desde la encarnación y antes de la cruz lo hizo siempre en el altar de su corazón. Hazlo tú así, hija mía, que ese es tu papel en la encarnación mística, imitar a María en sus virtudes e inmolación a la divina voluntad, sacrificándome. Cuenta de Conciencia 39-199, julio 4 de 1914. Y también le dice en otra ocasión: imita a María, mi madre, coloca tu corazón en el suyo, que ese es el verdadero trono del Verbo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre. Para Conchita, pues, el modelo para esa íntima relación con Jesús será aquella que lo llevó en su seno. Y así, las claves de la encarnación mística, etapa crucial en el itinerario de nuestra gran mística potosina y universal, están en esas indicaciones que Jesús le iba dando y que posteriormente le va a sintetizar como un pedagogo divino que no quiere que se desaproveche nada de sus enseñanzas, pues son salvadoras. Mira, hija mía, lo primero que te dije a raíz de la encarnación mística fue que me ofrecieras en el altar de tu corazón al Eterno Padre a favor del mundo, en expiación de los pecados como víctima santa y en su misma unción. Después te dije que reforzaras ese ofrecimiento por la unión y compenetración conmigo, diciendo en mi unión: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ofreciéndome y ofreciéndote al Eterno Padre a favor del mundo y para alcanzar gracias. Y ahora te digo que todo esto lo hagas en unión de María y con su mismo corazón, que son las 3 etapas que recorre la encarnación mística. Cuenta de Conchita 41-270, julio 16 de 1917. Apreciamos pues una admirable coherencia y una clara intención de orientación hacia lo fundamental para que Conchita y los que vienen detrás de ella no se pierdan en las cosas secundarias. Conchita, ya casi al final de su vida en 1935, con la experiencia del camino andado y con la perspectiva que dan los años de desgaste en el camino del amor, va a escribir un texto que es una luminosa descripción de esta gracia, que es como el centro de toda su espiritualidad y de aquellos que pertenecen a las obras y a la familia de la cruz. La encarnación mística es una íntima y perfecta transformación del alma que, unida con amor purísimo y profundo al Espíritu Santo, recibe de él la fecundidad del Padre y se hace Jesús para participar de manera inefable de su sacerdocio íntimo y ejercerlo de manera fecundísima a favor de las almas, especialmente de los sacerdotes. Cuenta de Conciencia 63, 262 y 263, octubre 15 de 1935. Así, la cadena de amor que antes mencionamos ayudó a Conchita a desarrollar y hacer fructificar esta gracia de resonancias eclesiásticas y maternas en su propio itinerario. El Hijo del Consuelo. El papel de Monseñor Ramón Ibarra y González
último obispo y primer arzobispo de Puebla de Los Ángeles, será fundamental en la vida espiritual de Conchita y en las obras de la cruz. Monseñor Ibarra había conocido a Conchita por medio del padre Alberto Mir en 1893 o 1894, cuando él era obispo de Chilapa. Conoció el apostolado de la cruz e intuyó que era un medio excelente para impulsar la vida cristiana en su diócesis. Así que lo fundó en ella el año de 1895. También estuvo muy cercano dando apoyo, orientación y consejo durante la fundación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús en 1897. Por algunos malos entendidos y por el difícil carácter del padre Mir, el obispo Ibarra juzgó prudente retirarse de las obras, pues pensaba que las obras de la cruz son de Dios, pero su manera de llevarlas no. En el itinerario no viene al caso explicar todos los motivos que lo llevaron a esta grave determinación. Conchita sufrió mucho por ese alejamiento. El caso es que ya retirado el padre Mir de las obras en junio de 1909, siendo Ibarra arzobispo de Puebla, volvió a ellas. De una manera definitiva, hasta llegar a ser, como Conchita lo consideró siempre, el padre de las obras de la cruz. Su regreso trajo nuevo impulso a la vida espiritual de Conchita y a las obras. Entre Conchita y Monseñor Ibarra se establecerá además una corriente de amistad espiritual maravillosa, estudiada con sumo interés por don Bernardo Olivera. Para volver a las obras de la cruz, Monseñor hizo unos ejercicios espirituales en la colegiata de Ocotlán, Tlaxcala, de cuya Virgen era muy devoto. ¿Qué vivió ahí? No se sabe a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que salió de los ejercicios con la firme determinación de entregarse por completo y para siempre a las obras de la cruz y apoyar sin recelos a Conchita. Monseñor Ibarra sustituyó al padre Maximino Ruiz cuando Conchita entendió que era la voluntad de Dios y según su costumbre, después de haber pedido consejo. Esta dirección va a durar 4 años y 4 meses. Comenzó el 2 de octubre de 1912 y terminó el 1 de febrero de 1917 con la muerte de Monseñor Ibarra. El día que principia la dirección espiritual de Monseñor Ibarra, Conchita hizo los votos privados de religiosa de la cruz, válidos a la hora de su muerte. Este permiso se lo había conseguido el mismo Monseñor Ibarra con el Papa Pío X. El Señor le va a decir a Conchita cuál es la misión que tiene ella con respecto al arzobispo y viceversa. Mira, este es el Hijo del Consuelo, que yo te he enviado para levantar y aliviar tu angustiado corazón. Él te llevará siempre a María, la reina de todo consuelo. Pero si Él es el Hijo del Consuelo, tú también serás una madre que lo consolará, llevándolo siempre a mí. Tú serás para Él consuelo y cumplirás su misión con tu alma, asimilándote con María, con sus propiedades de madre, imitando sus virtudes. Desde 1909 en adelante, Monseñor Ibarra será no solo un apoyo para Conchita, sino un hijo, un padre, un hermano y un amigo que vibre en el mismo registro espiritual, una firme orientación para la grandiosa empresa de las obras de la cruz y verdaderamente un consuelo para Conchita en todos sentidos. El ministro de la Iglesia. Conchita, que siempre amó a la Iglesia, al entrar en contacto con Monseñor Ibarra, va a crecer en ese amor. Ella va a comenzar a intuir, más que a razonar o estudiar, el misterio de la Iglesia Madre. No es extraño esto, ya que ella vivía en carne propia una intensa experiencia materna con respecto a sus hijos, y podemos decir
que el Señor le va a ir haciendo comprender que se debe asimilar a este misterio, pues así funciona el místico, que no es teólogo. Podremos decir que ella va a ser invitada a vivir un énfasis místico que comprende perfectamente en su vida ordinaria. Es la conjunción de la antropología y la teología espiritual. Tampoco está de más decir que Monseñor Ibarra jugó un papel importante en este desarrollo, pues Conchita va a sentir por él un inmenso cariño, un deseo de ayudarlo en todo, una identidad de espíritu y de objetivos. Conchita comprende que Monseñor Ibarra, como pastor, debe dar la vida por sus ovejas, debe entregarse a ellas como Cristo lo hizo, pero a la vez ella misma se asimila a este ejemplo de Cristo y de Ibarra. El 5 de febrero de 1911 va a escuchar: tú ya no te perteneces, eres de la Iglesia, y el Verbo te utilizará en su favor. Y más adelante ella escribirá: soy de la Iglesia con toda mi voluntad. Desde hoy más me ofrezco como víctima por su bien. Dime, Jesús mío, ¿qué quieres que haga? Y al punto volaré a cumplir tu voluntad. Conchita podía darse en favor de la Iglesia, ofreciéndose ella misma como lo hizo Jesús, como debieran hacerlo sus pastores, es decir, con una conciencia plena de su ejercicio sacerdotal y con la madurez de la fe, cumpliendo en su vida la voluntad del Padre. Me sentí impulsada por una fuerza superior a aceptar ese papel de víctima. Escribí esto en un papel y me fui al arzobispado, y al salir el señor arzobispo a decir misa se lo di. Iba yo en la calle, haciéndome el cargo de que era una oveja que iban a sacrificar, y me sentí feliz. Así, Conchita, con el ejemplo y el impulso de Monseñor Ibarra, asume su papel maternal en la Iglesia, ser víctima. Aquí viene a la memoria la ardua búsqueda de Teresa de Lisieux por encontrar su lugar en el cuerpo de la Iglesia. Ella, buscando en las Escrituras, concretamente en las cartas de San Pablo y de acuerdo a su propia experiencia interior, encuentra que su lugar en la Iglesia está al lado del corazón de Cristo y descubre que ella quiere ser el amor. Conchita descubre en su experiencia espiritual también su lugar en la Iglesia, en el corazón maternal del Padre que entrega a su Hijo. Ella quiere ser víctima. Maravillosa percepción de los santos que, iluminados por la luz del Espíritu, cumplen en plenitud los designios de Dios sobre su existencia y se centran en lo esencial para fecundar a ese cuerpo místico del único sacerdote. El Espíritu Santo y María. Otro rasgo importante de la etapa en la que se relaciona con Monseñor Ramón Ibarra será su íntima relación con el Espíritu Santo y con María. Desde los primeros contactos con Monseñor Ibarra, Conchita va a ir anotando en su diario espiritual que tiene un evidente crecimiento en su amor a María. El arzobispo Ibarra era un hombre amantísimo de María. Se había distinguido entre todos los obispos de México por su incondicional veneración a la Madre de Dios en su advocación de Guadalupe, y había llevado a sus fieles de Chilapa y ahora de Puebla a honrarla de mil maneras. También ese amor lo llevó a restaurar y a desentar el antiguo templo mariano de Nuestra Señora de Ocotlán en el estado de Tlaxcala, perteneciente a la arquidiócesis de Puebla. Además, lo había dotado de un cabildo y elevado a colegiata. Este influjo se notó de inmediato en Conchita, a tal grado que ella luego dirá que se obró en ella una especie de conversión en su amor a la siempre Virgen, pues de amarla simplemente a secas
pasó a una nueva y sorprendente realidad. Repentinamente sentí una ternura ilimitada hacia María, como si al voltear una esquina me hubiera encontrado con ella. Sentí como dos arroyos que se unen, como dos flamas que se encuentran. Pero qué diferencia, por supuesto, de agua a agua, de fuego a fuego. Ella es un mar y yo una gota. Ella un incendio y yo una chispa. Y era mi madre, entendiéndome, como diciéndome que me comprendía. Sentí que se dilató mi alma y varias veces se me vinieron las lágrimas. Esos infinitos, diré, abismos de ternura material que llevo en mi corazón, eran en mi alma solo como reflejos de los que llevaba María. Sentía mi alma como sonar al mismo timbre. ¡Oh, qué pretensión! Esa nota de amor puro y crucificado. Sentí como el choque suavísimo de dos almas que sienten como una misma especial cosa. Dios mío, ese amor de maternidad incomparable. Con esta nueva gracia de unión con María, su corazón de madre se va a ampliar y a ser fecundo, y en sus reflexiones sobre el papel de María y su docilidad al plan de Dios, va a ir asociando cada vez más frecuentemente a la Madre Virgen con el Espíritu Santo, ese Dios amor que la cubrió con su sombra en la Anunciación y que generó en ella al Verbo encarnado. Por eso pone en labios de Jesús esta nueva verdad que le abrirá otros horizontes. Por María se va al Espíritu Santo. Es este el más suave y seguro por medio para que Él venga a reinar en los corazones. Pon todo esto en conocimiento del Hijo del Consuelo para que secunde mis planes. Así, esta tarea de hacer que el Espíritu Santo reine en los corazones va a tener tal amplitud y desarrollo, tal centralidad, que pasará no solo a la espiritualidad personal de Conchita, sino a toda la familia de la Cruz, en cuyas constituciones, estatutos, ordenamientos se tendrá como objetivo fundamental extender el reinado del Espíritu Santo. En otras palabras, hacer que en todo y en todos reine el amor. Más adelante, este amor a la tercera persona de la Santísima Trinidad y su relación con María, que Conchita va a intensificar por estos años, iluminará también el apostolado del Padre Félix y de varios obispos mexicanos que lucharon por todos los medios para consagrar a México y al mundo al Espíritu Santo y llevaron a cabo continuas catequesis, peregrinaciones, consagraciones a María en sus diócesis y que son fruto directo de estas luces recibidas por Conchita. Comunión dominical a favor de los sacerdotes. Poco antes de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, en marzo de 1914, en medio de un contexto social verdaderamente compulsivo, el Señor le comienza a decir a Conchita que quiere que ella repare los pecados de los sacerdotes. Le hace ver que todas las obras de la cruz fundadas tiene ese fin. También le dice que el único remedio para levantar la moral de los sacerdotes es el reinado del Espíritu Santo en ellos. Y de una manera insistente advierte a Conchita sobre la orientación clara y decidida que deben tener las obras en su tramo final. Hija mía, quiero orillar la obra de la cruz a favor de mis sacerdotes. Dile a tu director, Monseñor Ibarra, que se le dé esa orientación y marcado colorido. Y con estas indicaciones, pocos días más tarde, le da esta orden. Quiero, hija, que establezca una comunión dominical ofrecida al Espíritu Santo por manos de María, en favor de la Iglesia y mis sacerdotes,
que se introduzca esto en el apostolado, liga, alianza, casas de la cruz y misioneros, que esta comunión se extienda en las parroquias, seminarios, universidades, colegios y aún en las comunidades religiosas. Y desde entonces se estableció en todas las obras que viven de esta espiritualidad la costumbre de pedir por la santificación y multiplicación de los sacerdotes con una fórmula que compuso Conchita. La fórmula compuesta por Conchita y que actualmente está en uso por la familia de la Cruz es la siguiente: Padre Celestial, para mayor gloria de tu santo nombre, te ofrecemos al Verbo encarnado que acabamos de recibir en el sacramento de su amor, y en quien tienes todas tus complacencias. Nos ofrecemos en su unión por manos de María Inmaculada, por la santificación y multiplicación de los sacerdotes. Derrama en ellos tu divino espíritu, enciéndelos en amor a la cruz y haz muy fecundo su apostolado. Así sea. Nuevo impulso apostólico. Si la dirección del padre Alberto Mir dio a Conchita un primer impulso apostólico que cristalizó con la fundación de las dos primeras obras, el Apostolado de la Cruz en 1894 y las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús en 1897, y que podemos poner en línea con Gracias Místicas de Conchita, la primera obra, como su total pertenencia a Dios por medio del monograma, y la segunda como fruto del matrimonio espiritual. Ahora, las siguientes obras están en relación directa a la encarnación mística y son consecuencia de ella. La alianza de amor. Quiero una como asociación o liga espiritual con el oasis, aunque independientemente de personas seglares que se alisten a ella. Tendrán un reglamento adecuado y harán en su casa esas almas buenas una santa vida ejemplar. Cuenta de Conciencia 33, 226. Esta inspiración contó de inmediato con el apoyo de Monseñor Ibarra. La recomendó al arzobispo de México, Monseñor José Mora y del Río, quien la estudió, aceptó y se ofreció a ser su director. El 12 de noviembre de 1909 la aprobó, le concedió indulgencias y el día 30 de ese mismo mes y año fue inaugurada en el oasis de las Religiosas de la Cruz. La Liga Apostólica. El 19 de enero de 1912, Conchita va a tener otra nueva inspiración: fundar una asociación sacerdotal para que todos sus miembros vivan la espiritualidad de la cruz. Quiero una liga de arzobispos y obispos y personas de algún cargo o representación, como que tuvieran súbditos, entendí, como rectores, curas, etc., que llevando una vida más unida al divino Verbo, protejan a las obras de la cruz con vocaciones o de la manera que puedan, a favor de la Iglesia o para bien de ella. Quiero que este grupo lo formen personas espirituales, haciendo cabeza aquella alma, el arzobispo Ramón Ibarra, de quien te dije alguna vez que sería de los que entrarán en aquella fraternidad con el Verbo. ¿Te acuerdas? Que aquella alma forme este plan y, autorizado por la Iglesia, busque almas que quieran asociársele. Cuenta de Conciencia 36, 10 al 11. Como se ve en este texto, Conchita pone en manos de Monseñor Ibarra la organización y reclutación de vocaciones de alto nivel para proteger y hacer crecer las obras. Los misioneros del Espíritu Santo. La fundación de los Religiosos de la Cruz merece un minucioso estudio aparte que supera la finalidad de este itinerario. Haciendo un apretado resumen, podemos decir que el círculo abierto desde 1894, con los primeros textos en los que Conchita habla de ellos,
se cierra 20 años después, luego de una trabajadísima historia, el año de 1914. En este largo tramo, ella no dejó ni un momento de pensar en que lo prometido se realizaría, pero también no dejó de orar, de sacrificarse, de tocar puertas, de insistir a tiempo y a destiempo, en entrevistarse con nuncios, obispos, cardenales y hasta con el mismo Papa X. El día de Navidad de 1914, en plena Revolución Mexicana, nace por fin esa deseada congregación. Ella va a anotar en este significativo día, diciembre 25 de 1914. Te Deum laudamus, Dios mío, Dios de mi corazón y de toda mi alma, niño divino, gracias, gracias, gracias. Llegó por fin el tan deseado día, el día tan esperado con oraciones y lágrimas, con penitencias y suspiros, con sangre y decepciones, con amarguras y acusaciones, con repulsas y calumnias y dificultades y oposiciones. Por todo eso ha atravesado la obra de Dios que acaba de triunfar y que ha sido canónicamente erigida. Hace 20 años anunciaste esta fundación de los hombres. Hace 10 volviste a hablar de ella, designando a quién debía dirigirla. Y por fin, entre tantas oposiciones y luchas, triunfaste, Señor, triunfaste. Bendito 1000 veces seas. Cuenta de Conciencia 39, 326 a 327. Desde luego que el impulso, apoyo y trabajo directo de Monseñor Ibarra fueron definitivos en estas fundaciones, que sin él difícilmente se habrían podido concretar. Conchita, sinceramente agradecida con él, dirá que es el verdadero padre de las obras de la cruz. En su itinerario espiritual podemos hacer evidente que estos logros apostólicos para ella significaban el puntual cumplimiento de las promesas de Dios. Le confirmaban también que lo que experimentaba en su vida interior no eran alucinaciones, sino que podía constatar que el desbordamiento de Dios en su alma iba regando nuevos campos de la Iglesia con obras apostólicas concretas y organizadas. Además, el apoyo de hombres como Monseñor Ibarra, austerísimo, serio, sabio, piadoso, comprometido, inteligente, providente, debieron darle a Conchita una seguridad en que todo lo que Dios iba realizando en su interior era verdadero, no eran ilusiones. Hay pues también un elemento psicológico importante. En los hombres que Conchita se apoyó, encontró esa seguridad para continuar con serenidad en el vastísimo mundo interior de la vida mística. Unidad en la Trinidad. Conchita tendrá además en este periodo un desarrollo en su vida interior con las diversas luces que recibirá. En el año que va de 1913 a 1914, especialmente va a estar viviendo la unidad en la Trinidad de Dios. Estas luces las irá recibiendo y anotando en su cuenta de conciencia. Ella se aplicará a la contemplación amorosa de ese misterio. He tenido luces del amor del Padre y del Hijo, de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas, de cómo el Espíritu Santo es el amor mismo, como debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él con las virtudes. Me envuelve en unción santísima ese divino Espíritu despegándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. Me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio para despreciarme. Cuenta de Conciencia 38, 76 y 77. Con este material, que es abundantísimo en su cuenta,
y que aquí por razones de espacio, cito solo un ejemplo, ella vivirá esta etapa sumergida en esa contemplación. Así lo describe. Hoy me envolvió el Señor el alma en esas profundidades de luz increada. Me asomó a aquellos abismos iluminados de las perfecciones de la Santísima Trinidad. Como ella afirmará, será frecuentemente internada en luz y conocimiento de los misterios. Se acercará a donde se siente el fuego de su acercamiento, metiéndola en unos abismos, profundidades divinas que enajenan. De todo esto, Conchita saca un grandísimo amor a la Trinidad y la simplificación de su propia vida espiritual, quitando de ella todo lo que no es auténtico y eliminando lo que pudiera todavía ser accidental. En otras palabras, su vida toda se va a simplificar por la contemplación de la unidad de la Trinidad. Y en ese proceso va a experimentar y entender el papel preponderante que tiene el Espíritu Santo, autor de toda obra buena, que en la encarnación del Verbo tuvo un papel fundamental. El Señor le va a decir que la obra de la transformación del alma en Jesús es obra total de ese divino Paráclito. La persona corresponde a ese trabajo con la vivencia de las virtudes. Por eso, la reina de las virtudes, la caridad, es obra de aquel que es amor. Un tema que después será recurrente en Conchita. Para vivir la caridad, es decir, el amor de Dios, hay que recurrir a Él. Por eso, ella va a aprender, por indicaciones de Jesús, a amar con el Espíritu Santo. El claustro interior. Conchita había sido enseñada por Jesús desde los comienzos de su vida espiritual a recogerse en su claustro interior, volverse hacia adentro para encontrarse ahí con Jesús. Con la agitada vida familiar y social que llevaba, esta recomendación le ayudó a proteger su vida de oración e íntima unión con Jesús. Ahora, de la mano de María, el claustro es aún más interno y sagrado. Tu hábito, hija mía, lo formarán las virtudes y te lo vestirá María, resaltando las principales que ahora en esta nueva vida quiero en ti y que ya te dije: la pureza, la humildad, el fervor y el sacrificio. Así, vestida ya, puede ser admitida en el claustro de mi corazón. En mi corazón hay muchas moradas y mi bendita Madre te escogerá la tuya. Déjate hacer. Ella te enseñará a recorrer el interior de ese claustro cerrado y las riquezas que en él hay. Es un jardín preciosísimo donde se recrean las miradas del Padre y del Espíritu Santo, cuya imagen he querido que reproduzca mi oasis en la tierra. Es el delicioso trono de la divinidad. Es mi corazón el nido del Espíritu Santo. Ahí, más cerca que en ninguna parte, escucharás sus arrullos de suavidad celestial y entenderás su lenguaje. Pero yo no te engaño. Ahí tendrás mucho dolor, mucha mirra, mucho que sufrir, pero yo estaré contigo porque vas a morar dentro de mí. Cuenta de Conciencia 39, 203 a 205. Bajar hasta el interior del corazón de Jesús para morar en él, revestida de las virtudes y conducida con María como la maestra. Este texto tiene claras resonancias de la vida monacal, que era una de las fuertes añoranzas de Conchita, pero el elemento esencial, me parece, es esta invitación nuevamente a vivir en la atmósfera de la divinidad sin salirse de ella. Es permanecer en el corazón de Cristo para reconocerlo, amarlo, consolarlo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Durante el espacio del tiempo
que va de 1915 a 1916, Conchita va a volver a escuchar la insistente voz del Señor que la impulsa de nuevo, como lo hizo después de la encarnación mística en 1906 y después en 1909, a recordarle que debe pronunciar constantemente, pero en todos los acontecimientos de la vida, las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces Conchita recuerda, ay Dios mío, y 10 años que me lo has pedido en la encarnación mística y no haberlo hecho sino muy fríamente. Ahora me impulsa, me impele, me apremia desde hace días a que lo ofrezca y me ofrezca con pureza y humildad, como hostia en su unión por la paz de México, por el triunfo de su iglesia, por los sacerdotes, etc. El Señor le dice, quiero que seas mi hostia y que tengas intención, renovada muchas veces, de noche y de día, de ofrecerte en mi unión en todas las patenas de la tierra, que transformada por mí por el dolor, por el amor y por las virtudes, se levante al cielo este grito de tu alma en mi unión. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este es el fin, la esencia de mis obras de la cruz, un conjunto de víctimas unidas a la gran víctima. Yo, todas puras y sin levadura de concupiscencias, todas reflejando en sí mismas mi pasión, para que se levante al cielo un grito unánime que diga, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, transformarse en sacerdotes en unión del sacerdote eterno, ofreciendo el cielo por la iglesia y los sacerdotes sus hermanos, unos cuerpos crucificados, formando un solo cuerpo con el mío, una sola sangre expiatoria e imprecatoria con la mía, como miembros que son del que es la cabeza, Cristo Redentor. Cuenta de Conciencia 40, 288 a 290. Las resonancias de este rico texto vuelven a colocar a Concepción en su vocación personal y que ella ha querido libremente asumir dentro de la Iglesia, la Madre Iglesia. Ella será sacerdote, unida al único sacerdote, la víctima en unión con la única víctima, a favor de los hombres. Ahora, la vida de Conchita y su espiritualidad tienen ese timbre eclesial. Ya no es ella sola, es un conjunto de hijas e hijos que en virtud de la potente vida espiritual de Conchita han sido engendrados en la fe para unir su propia existencia y la ofrenda de sus vidas a Jesús. Por eso, la vida de Conchita es una vida de fecunda maternidad espiritual que ejerció en su entorno y continúa ejerciendo a través de sus escritos. Muere el hijo del consuelo. La situación política y social en México se pone tremenda. La revolución convulsionaba a todo el país. Muchos de los cabecillas revolucionarios eran anticlericales furibundos. Puebla no se salvó de la ola destructora. A pesar de que la mayoría de obispos fueron desterrados a fuerza, Monseñor Ibarra logró esconderse en la Ciudad de México. Don Ramón era de los obispos más buscados por la gran cantidad de obras que había emprendido en su arquidiócesis. Los carrancistas lo llamaban el potente Ibarra. En su huida, fue a dar a la casa de las religiosas de la Cruz, pero por la persecución se tuvo que trasladar a la casa de las religiosas de la Visitación, en donde estuvo hasta el 13 de noviembre de 1916. De ahí, el día 16 de noviembre tocó a la puerta de la casa de su dirigida, Conchita Cabrera de Armida,
en la calle de Fresno 125. Le dijo simplemente: «Hija, vengo a morir aquí. Tengo gran deseo de hablar con Dios y este es el motivo que me trae aquí». Debemos imaginarnos lo que supuso para cada uno de estos personajes dicho encuentro. Vemos al pastor de Puebla, que fundó colegios, hospitales, asilos, que fundó la Universidad Católica Angelopolitana. Ese hombre reputado entre los más sabios de los obispos mexicanos, con toda su obra destruida, su arquidiócesis deshecha, el clero dispersado, y él, ahora ahí, tocando a la puerta de su dirigida para pedir la limosna de la buena muerte. Y para Conchita no sería menos fuerte la impresión. Ella que vio a su padre y pastor pontificar con los esplendores de la liturgia en la hermosa catedral angelopolitana, que lo vio también trabajar sin descanso por el clero, los indígenas, la vida religiosa, los obreros, los pobres. Lo vio también enfrentarse con firmeza en la curia vaticana para sacar los asuntos de las obras. Él, que no descansó hasta llevarla ante Pío X, el Padre Santo que trataba con especial veneración al pastor poblano. Él, que protegió al apostolado, a las religiosas de la cruz. Él, padre y fundador de la Alianza, la Liga y los misioneros, ahora ahí, derrotado, confundido, amargado, mendigando una palabrita sobre ese Dios al que él decía amar con todo su corazón. Incomprensibles los caminos del Señor. Conchita, según contaría después, varias veces encontró a don Ramón en la soledad de su aislamiento, llorando amargamente, pero a la vez confortado y aceptando la voluntad de Dios. Pronto agravó el pastor, que ya venía muy enfermo de diabetes y sumamente fatigado. 2 días antes de morir, se presentaron algunos sacerdotes de su arquidiócesis, que se hallaban también escondidos por la persecución. Ahí les habló y Conchita recogió lo que se considera su testamento espiritual. En resumen, dijo a su clero que les encomendaba permanecer fieles a la Iglesia, tener una tiernísima devoción a la Madre de Dios en su advocación de Guadalupe, la especial devoción al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y junto a esta devoción les encomendó un grande amor a las obras de la cruz, en especial a los misioneros del Espíritu Santo. Después, el santo varón pidió perdón a todos. Su agonía y muerte fueron terribles. Entró en agonía el día 1 de febrero de 1917. Estaban ahí el padre Félix Ruggier y otros sacerdotes de Puebla, la presidenta del apostolado de la Cruz, y ayudándolo a bien morir, Conchita, recitándole al oído jaculatorias. El moribundo tenía enfrente de sí un cuadro de la cruz del apostolado. A las 7:30 de la noche vino el estertor y los ataques de asfixia. A las 7:50 de la tarde entregó su alma al Creador. Moría en la víspera de la presentación de Jesús en el templo. Murió de gangrena en los 2 pies. Tenía 64 años de edad. La pérdida para Conchita fue enorme, en todos sentidos. Perdió al hombre santo que la había guiado en un periodo fundamental de su vida y había hecho, con su dirección espiritual, que la gracia de la encarnación mística floreciera y diera abundante fruto. Por su parte, Conchita también debió sentirse plena, pues ella pudo dar muchas cosas a ese pastor y amigo, que también recibió con amor y para provecho de su vida espiritual. Tan honda es la pérdida que ella necesitará tiempo para reponerse. Existe un texto admirable en el que el Señor le explica a Conchita cuál fue el papel de Monseñor Ibarra
para con ella. Hija mía, me dijo, el hijo del consuelo que te di después de la encarnación mística me representaba visiblemente a mí. Te hice entender en muchas ocasiones y te lo dije, cómo seguiría en ti mi vida, desde la encarnación hasta el Calvario, haciéndote pasar por sus diversas fases. Te dije cómo verías derramar la sangre del que me representaba, sin que fuera en un martirio. Te hice ver varias veces y entender cómo tú lo verías morir y ser arrebatado entre las olas de un mar de dolor ahogado en él, y que te quedarías sola de este lado del mundo, otra vez con el peso de las obras de la cruz. Tú querías desoír estos avisos del cielo, querías olvidarlos ocupada en las cosas de la tierra, pero mis designios continuaban, y tú tenías que imitar a mi madre, como tantas veces te lo he dicho, en algo material que me representara. Grande honra fue para él representarme a mí a tu lado, y de varios modos. Yo lo purifiqué de 1000 maneras, para después clavarlo por fin en la cruz que murió. Esa alma correspondió a mi voluntad ofreciéndose víctima en mi unión y está a salvo. A ti te queda por recorrer la última etapa de tu vida, imitando a mi madre y alcanzando las gracias para mis obras. Vendrán tempestades para ellas como con la iglesia, pero triunfarán siendo tu corona. Ánimo y valor, que solo he hecho continuar mi voluntad en ti. Hazte el cargo de tu papel. Imita las virtudes de María en su soledad, que aumentó su unión conmigo, su adhesión a mi voluntad y sus ansias por el cielo. Cuenta de Conciencia 41, 39 al 42. Hemos recorrido, junto con Conchita, una etapa fundamental de su camino interior, que hemos llamado la gracia central. En este periodo, Conchita conoce a personas claves para su vida. Monseñor Ramón Ibarra, el padre Félix Ruller y Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores. Aquí se impone una breve reflexión. Si Conchita tuvo que experimentar el doloroso rompimiento con el padre Mir, encontró en estos 3 excepcionales eclesiásticos un apoyo incondicional y una sabiduría que a la postre resultaron medulares en su vida personal y en sus obras apostólicas. Aquí se revela cómo las relaciones interpersonales nunca son neutras, sino que tienen una repercusión en la vida de las personas. Con la dolorosa muerte de Monseñor Ibarra se cierra, pues, otra etapa, llena de fecundidad, de luminosas enseñanzas, de profundizaciones sobre la propia vocación, de realizaciones apostólicas impresionantes, de amor a María, de una amistad humana como no se volverá a dar para ella, de ejercicio de su maternidad a favor de la Iglesia, y también época llena de dolores y luchas, de desprendimiento y purificaciones. La vía de Conchita es así, una lenta pero inexorable ascensión al Calvario.